No permitas que tus dudas te aparten de tu éxito. Wayne Dyer. Atraer la abundancia es simple, ¿verdad? Si estás viviendo en creencias que son de alta vibración, la abundancia te llegará fácilmente, pero a veces podemos sentir que algo nos está impidiendo atraer la abundancia. Quedamos atrapados en un ciclo de pensamientos que nos trae carencias. Tenemos que superar la mentalidad de carencia si queremos avanzar hacia la abundancia. Una vez que editemos nuestras carencias limitantes y cambiemos nuestros pensamientos a otros que nos sirvan, cuando hacemos esto, podemos atraer todo lo que deseamos. La falta de mentalidad es un conjunto de creencias que no está en consonancia con tu poder más elevado. Dice que no tienes suficiente dinero. Es la creencia de que nunca serás rico y que no podrás comprar las cosas que necesitas. Si hay pensamientos de escasez corriendo por tu mente, solo atraerá más escasez. Los cambios externos no cambian la mentalidad de carencia. Los cambios tienen que venir desde adentro. El ciclo de carencias continúa porque nuestros pensamientos se convierten en sentimientos y perpetúan la secuencia. Esta mentalidad crea sentimientos de culpa y privación dentro de nosotros, y eso es lo que creamos en nuestro mundo. Esta ansiedad exacerba los problemas que experimentamos debido a nuestra carencia percibida. Debido a que estamos tan tensos con el dinero, tomamos malas decisiones a la hora de gastar. Entonces, hay resultados negativos. Esto refuerza nuestra creencia de que no tenemos suficiente dinero. Entonces, ahora sabes que algo te está impidiendo atraer abundancia. ¿Cómo rompemos este ciclo? Cuando empiece a creer en pensamientos positivos, podrá crear una realidad abundante. Podemos hacer esto apreciando lo que ya tenemos. En lugar de sentir que necesitamos gastar dinero, tenemos la sensación de satisfacción que viene de adentro. No necesitamos realizarnos con compras sin sentido. Este es un cambio de mentalidad de gratitud. Cuando logramos la mentalidad de gratitud, comienza un nuevo ciclo. Nuestras emociones negativas son reemplazadas por emociones positivas que nos permiten abrazar nuestra vida tal como es. Entonces, estamos en paz, y debido a esto, tomamos decisiones inteligentes en torno al dinero. No tenemos la compulsión de gastar dinero, y al hacer esto, acumulamos riqueza. El universo responde otorgándonos la abundancia que queremos. No existe tal cosa como suerte o accidentes en este universo con propósito. No solo todo está conectado con todo lo demás, sino que nadie está excluido de la fuente universal llamada intención. Y el genio, dado que es una característica de la fuente universal, debe ser universal, lo que significa que es de ninguna manera restringido. Está disponible para todos los seres humanos. Ciertamente puede parecer y aparecer de manera diferente en cada uno de nosotros. Hay 9 hábitos de genio creativo que puedes cultivar en tu vida diaria que te ayudarán a desarrollar una conciencia más profunda de tu conexión con esta fuente omnipresente de todo lo que es. Las cualidades de la creatividad y el genio están dentro de ti, esperando tu decisión para coincidir con el poder de la intención. El genio es un potencial que vive dentro de ti y de todos los demás seres humanos. Tienes muchos momentos geniales en tu vida. Estos son los momentos en los que tienes una idea excepcionalmente brillante y la implementas incluso si solo eres consciente de lo fantástica que es. Quizás creó algo absolutamente asombroso e incluso se asombró a sí mismo. Luego están los momentos en los que hace exactamente el tiro correcto en una ronda de golf o un partido de tenis y se da cuenta con inmenso placer de lo que acaba de lograr. Usted está en un genio. Hábito 1. Declare que es un genio. Esto no debería ser un pronunciamiento público, sino una declaración de intenciones entre tú y tu creador. Recuerda que eres una de las obras maestras que emanaron del campo universal de la intención. No tienes que demostrar que eres un genio, ni tampoco necesitas comparar ninguno de tus logros con los de los demás.
Tienes un regalo único que ofrecer a este mundo y eres único en toda la historia de la creación. Hábito 2. Preste atención a sus pensamientos. Tome la decisión de escuchar más atentamente sus percepciones internas, sin importar cuán pequeñas o insignificantes las haya juzgado previamente. Estos pensamientos, que puede haber visto como tontos o indignos de atención, son su conexión privada con el campo de la intención. Los pensamientos que parecen persistir, especialmente si se realizan con nuevas actividades y aventuras, no están en tu mente por accidente. Esos pensamientos tenaces que no desaparecen deben ser vistos por ti como una intención que te habla, diciendo, te inscribiste para expresar tu brillantez única. Entonces, ¿por qué sigues ignorando el genio en favor de conformarte con menos? Hábito 3. Da un paso audaz en la dirección de tus inclinaciones intuitivas internas. Tome medidas constructivas para implementar sus inclinaciones intuitivas internas. Cualquier paso en la dirección de expresar sus impulsos creativos es un paso en la dirección de actualizar el genio que reside dentro de usted. Por ejemplo, escribir un libro, independientemente de cómo haya dudado de sí mismo hasta ahora. Grabar un CD de usted mismo leyendo poesía o cantando las canciones que ha escrito. Comprar un caballete y materiales de arte y pasar una tarde pintando. O visitar a un experto en el campo que le interese. Hábito 4. Cree en la validez de tus pensamientos. Sepa que todos y cada uno de los pensamientos que tenga con respecto a sus propias habilidades, intereses e inclinaciones son válidos. Para reforzar la validez de sus pensamientos, manténgalos en privado. Dígase a sí mismo que están entre usted y Dios. Si los mantiene en el dominio espiritual, no tiene que presentarlos a su ego ni exponerlos a los egos de quienes lo rodean. Esto significa que nunca tendrá que comprometerlos explicándolos y defendiéndolos a los demás. Hábito 5. Cultivar la gratitud. Ser un apreciador de la vida. Recuerde que alinearse con la energía espiritual es la forma en que encontrará y transmitirá el genio dentro de usted. Cambie su energía para armonizar vibratoriamente con la energía de la fuente y rehúse tener pensamientos de odio, ansiedad, ira y juicio. Confía en ti mismo como una pieza de Dios y tu genio florecerá. Cualquier paso en la dirección de expresar tus impulsos creativos es un paso en la dirección de actualizar el genio que reside dentro de ti. Hábito 6. Logra un estado de asombro infantil. Practica la humildad radical. No se atribuya ningún crédito por sus talentos, habilidades intelectuales, aptitudes o competencias. Este es un estado de asombro y desconcierto. Incluso mientras me siento a escribir un libro con mi bolígrafo en la mano, observando cómo aparecen las palabras ante mí, estoy en un estado de desconcierto. ¿De dónde vienen estas palabras? ¿Cómo sabe mi mano cómo traducir mis pensamientos invisibles en palabras, oraciones y párrafos descifrables? Soy humilde por mi incapacidad para saber de dónde provienen mis logros. Practica la humildad radical y dale crédito a todas partes excepto a tu ego. Hábito 7. Eliminar la duda y la resistencia. Elimina la resistencia a actualizar tu genio. La resistencia siempre se manifiesta en forma de pensamientos. Esté atento a los pensamientos que transmitan su incapacidad para pensar en sí mismo en términos geniales. Pensamientos de duda sobre sus habilidades o pensamientos que refuercen lo que le han enseñado sobre la falta de talento o aptitud. Tu fuente sabe que eres un genio. Cualquier pensamiento que tenga que desafíe esta noción es resistencia, lo que le impedirá realizar su intención. Hábito 8. Busque el genio en los demás. Presta atención a la grandeza que observas en la mayor cantidad de personas posible. Y si no la ves al principio, gasta algo de energía mental buscándola. Cuanto más te inclines a pensar en términos geniales, más natural te resultará aplicarte los mismos estándares. Cuéntele a otros sobre su genio. Sea lo más complementario y auténtico que pueda. Al hacerlo, irradiarás energía amorosa, amable, abundante y creativa. En un universo que opera con energía y atracción, encontrarás estas mismas cualidades que regresan a ti. Hábito 9.
simplifique su vida. Elimina de tu vida las complicaciones, las reglas, los deberes, etc. Al simplificar tu vida y eliminar las actividades triviales que ocupan gran parte de ella, abres un canal para que emerja el genio que llevas dentro. Una de las técnicas más efectivas para simplificar la vida es tomarse un tiempo cada día para pasar unos 20 minutos en silencio y meditación. Cuanto más contacto consciente hagas con tu fuente, más llegarás a apreciar tu propio yo superior. Y es a partir de este yo superior de donde se manifestará tu propio genio. ¿Cómo mantener su conexión con el genio creativo? A medida que empiece a reconocer la evidencia de la inspiración y la fuente a su alrededor, permanezca humilde mientras permanece en un estado de gratitud. Este genio que eres no tiene nada que ver con tu ego-mente. Estén siempre muy agradecidos con la fuente de la intención por proporcionarles la fuerza vital para expresar el genio que reside dentro de ustedes. Aquellos que atribuyen su inspiración y éxito a su ego, pronto pierden esta capacidad o permiten que la aprobación y la intención de los demás los destruyan. Sea humilde y agradecido. La gratitud es un espacio sagrado, donde permites y sabes que una fuerza mayor que tu ego siempre está trabajando y siempre está disponible. El cielo es el límite. Literalmente no existen límites para lo que puede usted lograr. Lo que llamo pensamiento sin límites se inicia con una visión holística del mundo, a partir de la cual es preciso un esfuerzo constructivo del individuo. El verdadero pensamiento sin límites quizás sea el arte más excelso del que pueda ser capaz el ser humano. Aunque los individuos sin límites funcionan, en general, a niveles aparentemente superiores en sus vidas, hemos de descubrir aquí las cualidades mentales que les separan de otros individuos, sin que parezca que todos los que no sean personas sin límites sean, en cierto modo, inferiores o neuróticos. La gente con características sin límites parece contemplar el mundo de un modo diferente. Todo lo que ven en él lo ven como una oportunidad, en vez de verlo como algo a evitar o temer. Toda experiencia les parece una posibilidad de diversión y desarrollo, y les interesa mucho lo nuevo y lo misterioso. Para el individuo sin límites, el mundo es un milagro, y por ello vive asombrado ante el universo. Le conmueven fácilmente cosas que parecen rutinarias a la gente normal. Puede pasarse un día entero caminando por una playa, perdido en la emoción del océano, la arena, las aves, el viento, conchas, sin llegar nunca a cansarse de la experiencia. Para el individuo sin límites, cada día es un mundo nuevo completo, y puede ensimismarse en la contemplación de la belleza de algo que ha contemplado antes, muchas veces, sin tener por ello sensación de aburrimiento o de repetición. Los que eligen el pensamiento sin límites son básicamente seres humanos satisfechos. Sienten que pertenecen al universo y están contentos en todos los aspectos de su vida. Se sienten queridos y son capaces de dar amor sin reservas y sin angustias. Están enraizados en el presente de sus relaciones, no obsesionados por la idea de a dónde van sus relaciones o cómo han sido, ni se preguntan cómo van a resultar las cosas. Pueden aceptar plenamente a otros seres humanos por los que son, y negarse a juzgar o a condenar al prójimo, sea este un extraño o un amigo íntimo. Sus fuertes sentimientos de pertenencia les llevan a adoptar actitudes completamente distintas de las que la mayoría de las personas, como se sienten en paz con el mundo, no tienen interés en cambiar a otros. Por el contrario, les resulta fácil aceptarlos como seres distintos, porque tienen un modelo para hacerlo. Es decir, han aprendido a aceptarse a sí mismos como seres enteros y completos. Debido sobre todo a esta actitud de aceptación, el individuo sin límites no está agobiado por la angustia. Ha decidido pensar de una forma digna, respetándose a sí mismo, y nadie podrá convencerlo nunca de que carece de esa dignidad. Este respeto a sí mismo que lo impregna todo, le permite funcionar al más alto nivel tanto por sí mismo como al servicio de otros. Como su amor propio está intacto, y como la fuente de ese amor propio es interna, él y los que son como él no experimentan los efectos paralizantes de las opiniones de otras personas, tanto positivas como negativas. Ellos no deciden cómo van a pensar o comportarse en función de lo que piensen los otros. Han decidido ya ellos mismos cómo van a actuar, y esta sensación de confianza en sí mismos les permite obrar con total independencia de las opiniones de los demás. La gente sin límites piensa desde una perspectiva de dominio más que de ajuste en sus vidas, es decir, creen que son ellos los que determinan su destino, en vez de ajustarse siempre a las circunstancias de la vida. Así son capaces de pensar de modo natural y de actuar espontáneamente en la mayoría de las situaciones, y eso se debe sobre todo a que no les angustian los juicios de los otros. ¿Por qué no les angustia el juicio del prójimo? Porque ellos mismos no se consideran jueces. Son individuos que dicen exactamente lo que piensan,
y que perseguirán sus objetivos aunque al hacerlo incomoden a quienes les rodean. No intentan irritar a los demás, pero no les preocupa lo que puedan decir, pues saben que recibirán 1.000.000 de opiniones distintas y son 1.000.000 de individuos los que han de emitir opinión. Las personas sin límites suelen tener una idea de su propio destino y una sensación de misión con respecto a sus propias vidas. Este sentido de misión se plasma en un celo y una decisión que la mayoría de la gente normal nunca entiende. Quieren conseguir completar las cosas en el campo que ellos mismos han elegido, y las áreas de trabajo y de investigación son ilimitadas. Lo que hay que entender sobre todo de la gente sin límites es que están vitalmente entregados a proyectos y tareas, y que su entrega trasciende sus propios mundos personales. Pueden ser desapasionados respecto a su conducta, y no les afecta que otras personas no entiendan su entrega y su entusiasmo por lo que suele ser la misión de su vida. Si a otros les desconcierta su trabajo, ellos no gastan energía intentando justificar la rectitud de su intención. En vez de eso, actúan, porque lo sienten en su interior. Los individuos sin límites, al contrario que las personas autoritarias, no actúan porque necesitan valorar o juzgar a otros de modo negativo. Confían en los signos internos, mientras que los autoritarios se basan casi exclusivamente en signos externos para determinar cómo deben pensar y comportarse. Mientras los autoritarios no pueden tolerar la ambigüedad, los individuos sin límites la aceptan gustosos. El individuo sin límites se siente más cómodo en situaciones cuyo desenlace es incierto y dedican gran parte de su vida a explorar territorios poco conocidos. La idea de conocer a alguien que pertenezca a otra cultura, o de ir a una ciudad desconocida, o probar un nuevo restaurante de menús exóticos, es una fuente de emociones y algo que perciben activamente en sus vidas. El individuo sin límites, en vez de evitar las nuevas experiencias, les da la bienvenida. Las personas sin límites viven sus vidas a un nivel superior, sobre todo porque han aprendido a pensar basándose en el principio de apreciar la vida en vez de criticarla. Para el individuo sin límites, la crítica es en gran medida una pérdida de tiempo. Son gente de acción y están tan entregados a ella que no tienen tiempo ni energías sobrantes para mirar por encima del hombro y valorar su propia felicidad. En realidad no se entregan siquiera a la valoración. Lo suyo es experimentar. No pierden el tiempo preguntándose si lo están pensando bien. Ellos la pasan bien y dejan que se lo pregunten los demás. El individuo sin límites no es un individuo de pensamiento enfermo, y tiene poco tiempo o poca paciencia para los que quieran desperdiciar sus vidas discutiendo sus diversos males y estados de inmovilidad. Ellos no piensan en enfermo. Por el contrario, se entregan tanto a la vida que tratan su cuerpo de un modo sano. No suelen abusar de su organismo y saben lo importante que es tener un cuerpo sano capaz de combatir las enfermedades. Respetan su fisiología y son capaces de fundir una actitud positiva con una salud orgánica positiva también. El individuo sin límites puede ponerse enfermo, por supuesto, pero su disposición mental interna de no pensar en enfermo y no centrarse en la enfermedad ni quejarse continuamente de los diversos procesos patógenos que infectan su organismo, le da una perspectiva sana y completa de la vida. Como no tienen interés en aferrarse a sus enfermedades y como creen firmemente en su capacidad personal de curarse, no están, sencillamente, tan orientados hacia la enfermedad como los otros. Llevan una vida sana, se mantienen en forma y no se quejan porque sí. Lo que quiero subrayar es que el individuo sin límites no es distinto por poseer características fisiológicas especiales, sino porque ha decidido comportarse en la vida y pensar de un modo más estimulante y satisfactorio. Aunque al investigador o al observador casual pueda parecerle que el individuo sin límites es sencillamente más fuerte e independiente, lo cierto es que ha decidido él solo que no va a ser débil y que no dejará que otros le manipulen. Además, tiene plena conciencia de su propia capacidad ilimitada y un enfoque sensato de la vida que le mantiene en esos niveles. Sabe que no puede conseguir que todo el mundo esté de acuerdo con él en todo lo que hace, así que no lo convierte en objetivo de vida. Sabe que preocuparse por la aprobación de los demás o sentirse angustiado por el rechazo es una pérdida de tiempo y de energía emotiva, así que se limita a negarse a hacerlo. Sabe que el pasado ha concluido y que el futuro no lo tiene nadie asegurado, así que procura vivir en el presente y agradece lo que tiene. Sabe que tener que hacer cosas desagradables como lavar platos o sacar la basura o cualquier otra cosa parecida es una condición necesaria de la vida, pero decide lo que piensa y sus pensamientos respecto al lavado de platos son positivos. Tener que lavar los platos significa haber disfrutado los alimentos tomados en ellos. Tener que vaciar la basura indica que se ha tenido abundante comida, mientras que en muchas partes del mundo hay personas que no tienen ni sobras ni platos. El individuo sin límites controla realmente su pensamiento y, en consecuencia, sus actitudes, y elige actitudes que permiten ver las cosas pequeñas con perspectiva y que le sean útiles, en vez de hacerle desdichado. Y por último, recuerda, no mueras con tu música en tu interior, persigue tus sueños y anhelos. Hay un libro que deseas escribir
composiciones que quieres dejarle al mundo, relaciones que deseas establecer o restablecer desde el fondo de tu corazón, proyectos que anidan en ti desde siempre, viajes, aventuras, voluntariados, lo que sea. Eso es tuyo. Todo lo demás forma parte de una conveniencia social en la que tenemos que desenvolvernos para sobrevivir. Nada más. Esa música que tienes en tu interior es la genuina representación de la vida. Todo el resto es supervivencia. Es cierto que se debe sobrevivir. Eso también forma parte de la genética humana y su evolución. Pero somos mucho más que los animales básicos. Tenemos un sentido de propósito que no debe anularse por inercia y rutina. Eres un milagro desde el momento mismo de tu concepción, la manifestación de una ingeniería divina que no tiene comparación. Tu destino no ha sido establecido para transitar el anonimato y la infelicidad, mucho menos el árbitro de otras personas. Un día comprenderás con claridad que finalmente no le debes nada a nadie, que todos en este mundo tienen primero una responsabilidad consigo mismos. Te darás cuenta que vivir una vida entera en función de los intereses ajenos no retribuye ningún bien a nadie. Esto no tiene nada que ver con solidaridad, compasión o afecto por los demás. Se trata solo de la necesaria caminata hacia la felicidad. Este es un buen punto, porque más temprano que tarde también te darás cuenta que nada externo garantiza tu felicidad y que tú mismo nunca serás capaz de garantizar la felicidad de nadie. El juego de la vida es un desafío estrictamente personal, porque solo la abundancia del corazón garantiza que se tenga algo para los demás. Nadie da nada de lo que no tiene. Y mientras esa música en tu interior no se manifieste, serás un ser incompleto tratando de encontrar plenitud en el exterior, igual que todos los demás. Ese es el drama. La humanidad es una amalgama de seres carentes que se orientan a los otros para recibir lo que no tienen y lo que no dan. Nunca coloques en la espalda de tus padres, hijos, parejas, socios, jefes o la sociedad en la que vives la excusa de no haber materializado la música que llevas en tu interior. Eso no es justo. No puedes cargar semejante peso en nadie. No hay derecho para que alguien cargue con la infelicidad de otros. Tus sueños no son de nadie más, y tampoco la responsabilidad de cumplirlos. ¿Te sientes una persona realizada? Pues bien. Si no has vivido al son de tu música interna, eso también es una ilusión. La sociedad y el miedo tienen parámetros muy curiosos para calificar el éxito de las personas. No te engañes. Ningún estándar que provenga de allí te hará sentir genuinamente bien. Muchos de los que alcanzamos todos los premios que la sociedad alaba son totalmente infelices, y unos pocos que no tienen lo que ella cotiza, disfrutan de bendición. La explicación es simple. Unos viven al son de la música ajena, y otros de la propia. Unos solo han contribuido a realizar el sueño de los demás, y se han olvidado de sí mismos. Que tu vida no sea un error, que al final de tus días repases tu historia con el gozo de quien manejó su propio pincel, del que escribió su propia historia. Arriésgate a que algunos se sientan acreedores tuyos, pero no mueras en deuda contigo mismo. Solo has llegado a este mundo y solo partirás. ¿Sabes qué podemos esperar de un mundo en el que todos vivan en función de su música interna? Mucha armonía, ritmo y bienestar. No mueras con tu música.